Mis suegros desheredaron hace años a mi esposo porque eligió una carrera que consideran femenina, pero ahora reclaman los frutos de su profesión, así que llamamos a la policía que se ríe de ellos. Oigan Reddit, agárrense porque esto es una montaña rusa. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero aquí estamos. Mi esposo, llamémoslo Stuart, ha tenido una relación complicada con sus padres durante años. Lo desheredaron hace casi una década y ahora han vuelto a nuestras vidas de la peor manera. Posible contexto: Stuart creció en un hogar estricto. Sus padres, a quienes me refiero como Robert y Susan, eran muy tradicionales y tenían grandes expectativas para su único hijo. Desde una edad temprana se esperaba que Stuart siguiera los pasos de su padre e hiciera algo importante en su vida. De hecho, los padres de Stuart emigraron al estado cuando eran niños y ambos trabajaron duro en sus respectivas familias para construir una vida decente para sí mismos. Sus expectativas para Stuart eran lograr algo realmente grande y elevar su estatus económico. Sin embargo, Stuart tenía otros planes. Quería ser artista, una carrera que sus padres no aprobaban en absoluto. Peor aún para unos padres tradicionales, quería seguir una carrera como instructor de ballet. Stuart desarrolló su inclinación por el ballet gracias a su tía, que era profesora de danza. Sus padres solían trabajar en 2 empleos, así que lo dejaban en la escuela de danza de su tía. Cuando era niño creció aprendiendo todo tipo de formas de danza, incluso actuó en varios espectáculos no tan grandes. Sus padres estaban contentos mientras fuera solo un pasatiempo y su dinero de premios compraba una cena elegante para la familia. Solo cuando expresó su deseo de seguirlo a tiempo completo enloquecieron. La tensión entre Stuart y sus padres creció con los años. Ellos veían su pasión por el ballet como una pérdida de tiempo y dinero. Decían que no habían gastado una fortuna en su educación de caridad para enviarlo a una escuela privada y criar a un niño femenino era despectivo, pero a ellos no les importaba. Querían que se convirtiera en cirujano o al menos en algo en el campo médico. A pesar de su desaprobación, Stuart siguió sus sueños. Se mudó de la casa de sus padres justo después de la escuela secundaria y trabajó en varios empleos para mantenerse mientras asistía a la escuela de danza. La situación se volvió crítica cuando Stuart tenía 22 años y acababa de conseguir su primer trabajo importante. Estaba muy feliz e invitó a sus padres, esperando compartir su éxito con ellos en lugar de sentirse orgullosos. Robert y Susan estaban furiosos. Dijeron que él avergonzaba a la familia al seguir una carrera tan femenina. Lo llamaron nombres y hasta cortaron la relación con la tía que lo cuidó. Lo culparon de meterle esa idea extraña en la cabeza. Lo acusaron de abandonar a la familia y desperdiciar su potencial. Le dijeron que ya no era bienvenido en su hogar y cortaron todo contacto. Desde entonces ha estado por su cuenta, disfrutando de la vida, bailando y enseñando. Lo conocí en una de las clases de verano organizadas por mi universidad. Él estaba enseñando ballet a estudiantes de una promoción diferente. Una vez que nuestra profesora estaba ausente, Stuart la reemplazó y no pude dejar de admirar sus movimientos impecables. Cambié de promoción para unirme a su clase. Esta fue la primera vez que hice un acercamiento a un hombre y fue la última. La clase de verano terminó, pero continuamos viéndonos sin darme cuenta de cómo pasaron 3 años. Stuart fue abierto acerca de su relación tensa con sus padres desde el principio. Me rompió el corazón ver cuánto le dolía su rechazo, pero admiraba que hubiera seguido sus sueños. Él enseñaba en 2 escuelas de danza y daba clases privadas en el sótano de su apartamento los fines de semana. El propietario del edificio le permitió hacerlo a cambio de lecciones gratuitas para su hija de 10 años. Yo terminé la universidad, conseguí un trabajo y nos mudamos juntos a un apartamento tipo estudio. Antes él compartía una habitación con otros 2 chicos. Nos casamos en una pequeña ceremonia con solo unos pocos amigos cercanos y familiares. Sus padres estaban notablemente ausentes, pero Stuart había aceptado eso. Había construido una vida para sí mismo sin su apoyo y estaba orgulloso de ello. Ganaba un dinero decente, pero vivíamos en el corazón de la ciudad, lo que puede hacer que los más ricos se sientan pobres. Así que al final del mes teníamos que depender solo de bagels y guisantes. Con los años nos dimos cuenta de que nuestra vida no estaba mejorando con esta forma de vida, así que decidimos mudarnos a una ciudad más tranquila. Fue más difícil debido a la falta de oportunidades laborales para Stuart en los suburbios. Fue entonces cuando decidió abrir su propio instituto de danza. Siempre había soñado con tener su propia escuela, pero los costos de infraestructura y montaje lo habían. Mis suegros desheredaron hace años a mi esposo porque eligió una carrera que consideran femenina, pero ahora reclaman los frutos de su profesión, así que llamamos a la policía que se ríe de ellos. Oigan Reddit, agárrense porque esto es una montaña rusa. Nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero aquí estamos. Mi esposo, llamémoslo Stuart, ha tenido una relación complicada con sus padres durante años. Lo desheredaron hace casi una década y ahora han vuelto a nuestras vidas de la peor manera. Posible contexto: Stuart creció en un hogar estricto. Sus padres, a quienes me refiero como Robert y Susan, eran muy
tradicionales y tenían grandes expectativas para su único hijo. Desde una edad temprana se esperaba que Stuart siguiera los pasos de su padre e hiciera algo importante en su vida. De hecho, los padres de Stuart emigraron al estado cuando eran niños y ambos trabajaron duro en sus respectivas familias para construir una vida decente. Para sí mismos, sus expectativas para Stuart eran lograr algo realmente grande y elevar su estatus económico. Sin embargo, Stuart tenía otros planes. Quería ser artista. Una carrera que sus padres no aprobaban en absoluto. Peor aún para unos padres tradicionales, quería seguir una carrera como instructor de ballet. Stuart desarrolló su inclinación por el ballet gracias a su tía, que era profesora de danza. Sus padres solían trabajar en 2 empleos, así que lo dejaban en la escuela de danza de su tía. Cuando era niño creció aprendiendo todo tipo de formas de danza, incluso actuó en varios espectáculos no tan grandes. Sus padres estaban contentos mientras fuera solo un pasatiempo y su dinero de premios compraba una cena elegante para la familia. Solo cuando expresó su deseo de seguirlo a tiempo completo enloquecieron. La tensión entre Stuart y sus padres creció con los años. Ellos veían su pasión por el ballet como una pérdida de tiempo y dinero. Decían que no habían gastado una fortuna en su educación de calidad para enviarlo a una escuela privada y criar a un niño femenino era despectivo, pero a ellos no les importaba. Querían que se convirtiera en cirujano o al menos en algo en el campo médico. A pesar de su desaprobación, Stuart siguió sus sueños. Se mudó de la casa de sus padres justo después de la escuela secundaria y trabajó en varios empleos para mantenerse mientras asistía a la escuela de danza. La situación se volvió crítica cuando Stuart tenía 22 años y acababa de conseguir su primer trabajo importante. Estaba muy feliz e invitó a sus padres esperando compartir su éxito con ellos en lugar de sentirse orgullosos. Robert y Susan estaban furiosos. Dijeron que él avergonzaba a la familia al seguir una carrera tan femenina. Lo llamaron nombres y hasta cortaron la relación con la tía que lo cuidó. Lo culparon de meterle esa idea extraña en la cabeza. Lo acusaron de abandonar a la familia y desperdiciar su potencial. Le dijeron que ya no era bienvenido en su hogar y cortaron todo contacto. Desde entonces ha estado por su cuenta, disfrutando de la vida, bailando y enseñando. Lo conocí en una de las clases de verano organizadas por mi universidad. Él estaba enseñando ballet a estudiantes de una promoción diferente. Una vez que nuestra profesora estaba ausente, Stuart la reemplazó y no pude dejar de admirar sus movimientos impecables. Cambié de promoción para unirme a su clase. Esta fue la primera vez que hice un acercamiento a un hombre y fue la última. La clase de verano terminó, pero continuamos viéndonos sin darme cuenta de cómo pasaron 3 años. Stuart fue abierto acerca de su relación tensa con sus padres desde el principio. Me rompió el corazón ver cuánto le dolía su rechazo, pero admiraba que hubiera seguido sus sueños. Se le enseñaba en 2 escuelas de danza y daba clases privadas en el sótano de su apartamento los fines de semana. El propietario del edificio le permitió hacerlo a cambio de lecciones gratuitas para su hija de 10 años. Yo terminé la universidad, conseguí un trabajo y nos mudamos juntos a un apartamento tipo estudio. Antes él compartía una habitación con otros 2 chicos. Nos casamos en una pequeña ceremonia con solo unos pocos amigos cercanos y familiares. Sus padres estaban notablemente ausentes, pero Stuart había aceptado eso. Había construido una vida para sí mismo sin su apoyo y estaba orgulloso de ello. Ganaba un dinero decente, pero vivíamos en el corazón de la ciudad, lo que puede hacer que los más ricos se sientan pobres. Así que al final del mes teníamos que depender solo de bagels y guisantes. Con los años nos dimos cuenta de que nuestra vida no estaba mejorando con esta forma de vida, así que decidimos mudarnos a una ciudad más tranquila. Fue más difícil debido a la falta de oportunidades laborales para Stuart en los suburbios. Fue entonces cuando decidió abrir su propio instituto de danza. Siempre había soñado con tener su propia escuela, pero los costos de infraestructura y montaje lo habían desalentado. Ahora teníamos el espacio, así que convertimos nuestro garaje en una elegante escuela de danza. Antes Stuart se quejaba de que no había una escuela de ballet en la ciudad y ahora estaba contento de no tener competencia. No diré que fue un éxito de la noche a la mañana, porque no fue. Tuvimos que luchar. No teníamos suficiente dinero para publicidad, así que dependemos del boca a boca. Hablé con mis compañeros de trabajo y vecinos y poco a poco empezó a crecer. Gradualmente comenzamos a vivir la vida que habíamos soñado: tener nuestra propia casa, un buen coche y poder llenar el coche de provisiones. Cuando íbamos al supermercado era un sueño tener comida para un mes en la nevera. Cuando transcurrió un año desde que comenzamos a vivir en la ciudad, Stuart compró una fábrica abandonada y la convirtió en una gran escuela de danza donde se enseñaban todas las formas de danza. Contrató a otros profesores porque no es un experto en todos los estilos. Yo dejé mi trabajo y me encargué de la escuela. La parte relativa: recientemente compramos una casa de verano en el campo junto al lago. Hace aproximadamente un mes de repente mis suegros aparecieron en nuestra puerta. Stuart estaba sorprendido y
Dudaba pero los dejó entrar, querían reconciliarse y ser parte de su vida nuevamente, se disculparon por sus errores y hubo muchas lágrimas, dijeron que estaban envejeciendo y se sentían frágiles y no podían morir con la culpa de haber desheredado a su único hijo. Stuart salió llorando, no es fácil para él olvidar todo y seguir adelante. Después de que se fue ellos tomaron mis manos y me pidieron que los ayudara a reconciliarse con su hijo. No quería sonar grosera, así que dije que lo intentaría, aunque no he vuelto a hablar con Stuart sobre este tema. No sé si he visto o leído demasiadas historias sobre padres codiciosos que aparecen después del éxito de su hijo, o si es solo el instinto natural de proteger a mi esposo lo que me hace sentir incómoda con su entrada en nuestras vidas. No soy una bruja, pero así es como me siento. Ustedes pueden ayudarme con la perspectiva que piensan. ¿Volvieron solo por amor o tienen motivos ocultos? Actualización 1. Gracias por los comentarios. Como la mayoría de ustedes dijo, era difícil adivinar sus verdaderas intenciones, así que dejé que Stuart decidiera sin dar mi opinión al principio. Él estaba dudoso, pero su optimismo salió como muchas otras veces y decidió darles una oportunidad. No lo culpó, ese optimismo es lo que lo trajo hasta aquí. Mientras tanto, Susan nos había estado invitando a cenar, así que cuando Stuart tomó una decisión aceptamos su invitación. Fue incómodo pero civil. Stuart se estaba conteniendo tratando de no hacer la situación incómoda para mí. Nos visitaban ocasionalmente y aunque las conversaciones eran tensas, Stuart apreciaba el esfuerzo que estaban poniendo. Un par de reuniones transcurrieron así y me di cuenta de que la ira reprimida de Stuart hacia sus padres estaba suprimida cuando debería liberarse. Su relación parecía mejorar a nivel superficial, pero Stuart todavía tenía ese sentimiento encontrados con ellos. Sugerí terapia, pero no me sorprendió lo que respondió Stuart, ya que lo conozco. Negó tener algún problema que valiera la pena discutir con un terapeuta, así que la siguiente mejor opción fue la confrontación. La próxima vez que Susan nos invitó me retiré del plan y le pedí a Stuart que fuera solo. Él se negó a ir solo diciendo que sería incómodo. Le dije, ese es el problema, no debería ser incómodo reunirse con tus padres. Deshazte de tu amargura y ten una confrontación de una vez. Fue y tuvieron una discusión abierta, pero las cosas mejoraron después de eso. Sin embargo, no tardaron en revelar sus verdaderas intenciones. Una tarde, después de unas copas de vino, Susan dejó escapar sobre sus problemas financieros. Su negocio había ido a la quiebra y estaban enfrentando la ejecución hipotecaria de su casa. Nos sorprendió escuchar eso, no lo esperábamos. Al menos no tan pronto. Definitivamente estaba cautelosa acerca de sus intenciones, pero les di el beneficio de la duda. Quiero decir, nunca aparecieron durante nuestros días difíciles, pero cuando el sol brilló para nosotros de repente aparecieron en nuestras vidas. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Stuart y yo nos miramos pensando qué decir. A veces me gustaría tener esas conversaciones telepáticas de las series, sería muy útil en situaciones así. Él fue directo y preguntó si querían dinero de él. Susan dijo con vergüenza, cariño, sé lo que estás pensando, pero confía en mí, no es así. Nuestra intención no es el dinero, te amamos, queremos tenerte de vuelta en nuestras vidas. Stuart, ingenuo actuando, no se dijo. Gracias a Dios que no pidieron dinero, porque eso hubiera implicado que se reconciliaron solo por dólares. Susan se puso pálida y forzó una sonrisa. Una semana después Robert llamó a Stuart para una reunión privada. Expuso desalentado. Ahora teníamos el espacio, así que convertimos nuestro garaje en una elegante escuela de danza. Antes Stuart se quejaba de que no había una escuela de ballet en la ciudad y ahora estaba contento de no tener competencia. No diré que fue un éxito de la noche a la mañana, porque no lo fue. Tuvimos que luchar, no teníamos suficiente dinero para publicidad, así que dependemos del boca a boca. Hablé con mis compañeros de trabajo y vecinos y poco a poco empezó a crecer. Gradualmente comenzamos a vivir la vida que habíamos soñado, tener nuestra propia casa, un buen coche y poder llenar el coche de provisiones. Cuando íbamos al supermercado era un sueño tener comida para un mes en la nevera. Cuando transcurrió un año desde que comenzamos a vivir en la ciudad, Stuart compró una fábrica abandonada y la convirtió en una gran escuela de danza donde se enseñaban todas las formas de danza. Contrató a otros profesores porque no es un experto en todos los estilos. Yo dejé mi trabajo y me encargué de la escuela. La parte creativa. Recientemente compramos una casa de verano en el campo junto al lago. Hace aproximadamente un mes de repente mis suegros aparecieron en nuestra puerta. Stuart estaba sorprendido y dudaba, pero los dejó entrar. Querían reconciliarse y ser parte de su vida nuevamente. Se disculparon por sus errores y hubo muchas lágrimas. Dijeron que estaban envejeciendo y se sentían frágiles y no podían morir con la culpa de haber desheredado a su único hijo. Stuart salió llorando. No es fácil para él olvidar todo y seguir adelante. Después de que se fue ellos tomaron mis manos y me pidieron que los ayudara a reconciliarse con su hijo. No quería sonar grosera, así que dije que lo intentaría, aunque no he vuelto a hablar con Stuart sobre este tema. No sé si he visto o leído demasiadas historias sobre padres codiciosos que aparecen
Después del éxito de su hijo o si es solo el instinto natural de proteger a mi esposo lo que me hace sentir incómoda con su entrada en nuestras vidas. No soy una bruja, pero así es como me siento. Ustedes pueden ayudarme con la perspectiva que piensan volvieron solo por amor o tienen motivos ocultos. Actualización 1. Gracias por los comentarios. Como la mayoría de ustedes dijo, era difícil adivinar sus verdaderas intenciones, así que dejé que Stuart decidiera sin dar mi opinión al principio. Él estaba dudoso, pero su optimismo salió como muchas otras veces y decidió darles una oportunidad. No lo culpó, ese optimismo es lo que lo trajo hasta aquí. Mientras tanto, Susan nos había estado invitando a cenar, así que cuando Stuart tomó una decisión aceptamos su invitación. Fue incómodo pero civil. Stuart se estaba conteniendo tratando de no hacer la situación incómoda para mí. Nos visitaban ocasionalmente y aunque las conversaciones eran tensas, Stuart apreciaba el esfuerzo que estaban poniendo. Un par de reuniones transcurrieron así y me di cuenta de que la ira reprimida de Stuart hacia sus padres estaba suprimida cuando debería liberarse. Su relación parecía mejorar a nivel superficial, pero Stuart todavía tenía ese sentimiento encontrados con ellos. Sugerí terapia. Pero no me sorprendió lo que respondió Stuart, ya que lo conozco. Negó tener algún problema que valiera la pena discutir con un terapeuta, así que la siguiente mejor opción fue la confrontación. La próxima vez que Susan nos invitó me retiré del plan y le pedí a Stuart que fuera solo. Él se negó a ir solo diciendo que sería incómodo. Le dije, ese es el problema, no debería ser incómodo reunirse con tus padres. Deshazte de tu amargura y ten una confrontación de una vez. Fue y tuvieron una discusión abierta, pero las cosas mejoraron después de eso. Sin embargo, no tardaron en revelar sus verdaderas intenciones. Una tarde, después de unas copas de vino, Susan dejó escapar sobre sus problemas financieros. Su negocio había ido a la quiebra y estaban enfrentando la ejecución hipotecaria de su casa. Nos sorprendió escuchar eso, no lo esperábamos. Al menos no tan pronto. Definitivamente estaba cautelosa acerca de sus intenciones, pero les di el beneficio de la duda. Quiero decir, nunca aparecieron durante nuestros días difíciles, pero cuando el sol brilló para nosotros de repente aparecieron en nuestras vidas. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Stuart y yo nos miramos pensando qué decir. A veces me gustaría tener esas conversaciones telepáticas de las series, sería muy útil en situaciones así. Él fue directo y preguntó si querían dinero de él. Susan dijo con vergüenza, cariño, sé lo que estás pensando. Pero confía en mí, no es así. Nuestra intención no es el dinero, te amamos, queremos tenerte de vuelta en nuestras vidas. Stuart, ingenuo actuando, no se dijo. Gracias a Dios que no pidieron dinero, porque eso hubiera implicado que se reconciliaron solo por dólares. Susan se puso pálida y forzó una sonrisa. Una semana después Robert llamó a Stuart para una reunión privada. Expuso todo abiertamente. A diferencia de lo que dijo Susan, él dijo que su negocio apenas sobrevivía. Lo había puesto en venta junto con todos los recursos, herramientas, sitio web, infraestructura, etc. Su casa estaba a punto de ser embargada, así que querían que Stuart los ayudara. La razón era porque no teníamos hijos y por alguna razón pensaban que sobrevivirían a nosotros. Stuart estaba devastado, esperaba que realmente quisieran reconciliarse, pero estaba claro que solo estaban interesados en lo que él podía darles. Más específicamente, querían nuestra casa de verano y una asignación mensual de $5,000. Stuart estaba muy enojado y les preguntó por qué habían ocultado su motivo cuando podría haber pedido dinero en la primera reunión. Susan gritó, hubieras accedido a darnos eso la primera vez que nos vimos. No, ¿verdad? Stuart dijo, entonces todo es por dinero, ¿verdad? Susan fue a calmarlo y dijo que realmente lo amaban y que el dinero era solo una parte. Stuart les gritó, entonces ¿por qué no vinieron a verme cuando estaba en mi punto más bajo en la vida, cuando estaba luchando por una comida? Robert intervino y gritó, también porque queríamos que sufrieras por tus errores. Elegiste esa profesión de afeminada y abandonaste la idea de estudiar una carrera importante. Quería que te pudriera hasta que volvieras a nosotros y suplicaras perdón. Stuart respondió, vaya, y ahora quieres una parte de la propiedad que hice con esa misma profesión de niño afeminado. Robert chilló, lo que sea, y no te atrevas a alzarla voz frente a nosotros. Te creamos sacrificando nuestras propias necesidades. Nos debes esto, no somos mendigos. Estamos pidiendo lo que es legítimamente nuestro. Stuart salió de la casa furioso, ya no podía soportarlo. Susan intentó detenerlo, pero él se fue. Susan lo siguió hasta casa y se disculpó por el estallido de Robert. Dio la excusa de que la hipertensión de Robert lo llevó a decir esas cosas. Ella lamentaba cómo habían ido las cosas, pero dijo que realmente estaban en problemas, a punto de quedarse sin hogar y necesitaban nuestra ayuda. No tengo idea qué está pensando Stuart ahora de todo esto. Actualización 2. Después del enfrentamiento, Robert y Susan regresaron nuevamente después de una semana. Stuart les dijo que no se sentía cómodo dándoles nuestra casa de retiro, especialmente después de tantos años sin contacto. Ofreció invertir en su negocio para que pudieran mantenerse, pero eso no fue suficiente para ellos. Exigieron una parte
de nuestra propiedad afirmando que como sus padres tenían derecho a ello además como no tenemos hijos pensaron que no necesitábamos tanto dinero para nosotros y que por lo tanto debíamos encargarnos de ellos si no tenemos hijos pero eso no significa que no quisiéramos tener uno en nuestra juventud nuestras finanzas eran tan ajustadas que ni siquiera podíamos pensar en traer un hijo a nuestra vida ahora que las cosas han mejorado hemos cruzado la edad para tener un hijo pero estamos considerando adoptar uno de todas formas como nos acusan nos enfurece. Stuart no quiere dejarlos en la calle pero antes de embarcarnos en la tarea de ayudarlos Stuart investigó a fondo sus asuntos financieros para nuestra sorpresa descubrió que Robert había puesto deliberadamente su casa a la venta la hipoteca ya había terminado hace tiempo así que mintieron sobre la ejecución hipotecaria la verdad es que querían nuestra casa de retiro y aprovecharse de nuestros ingresos mientras llevaban una buena vida vendiendo su casa y su negocio Stuart llamó a Robert y lo confrontó con la verdad Robert inventó otra mentira diciendo que estaba profundamente endeudado y tuvo que vender su casa y negocio para saldar sus deudas todos sabíamos que era una mentira porque Stuart descubrió que estaban planeando un viaje con su dinero lo negaron alegando que no era nuestro asunto investigar sus vidas. Era su dinero y podían hacer lo que quisieran mientras que era deber como hijo encargarse de ellos esta fue la gota que colmó el vaso para Stuart dejó claro que no les daríamos ni un centavo y que los estábamos excluyendo de nuestras vidas Robert y Susan no lo tomaron bien. Amenazaron con acciones legales afirmando que tenían derecho a sus bienes lo cual no nos preocupa son solo amenazas vacías en este país cuando alguien amenaza a alguien parece que siempre quiere demandar aunque no tenga ningún caso de todas formas Stuart estaba furioso y muy herido los había dejado volver a su vida solo para ser traicionado nuevamente sabíamos que necesitábamos protegernos. Así que consultamos a un abogado afortunadamente nuestro abogado nos aseguró que los padres de Stuart no tenían ningún derecho legal sobre sus propiedades o activos sin embargo aún debíamos ser cautelosos Stuart redactó un testamento estricto estamos en el proceso de adoptar un niño y necesitamos asegurar su seguridad social y financiera si pena por Stuart al tener que lidiar con unos todo abiertamente a diferencia de lo que dijo Susan él dijo que su negocio apenas sobrevivía lo había puesto en venta junto con todos los recursos herramientas sitio web infraestructura etc. Su casa estaba a punto de ser embargada así que querían que Stuart los ayudara la razón era porque no teníamos hijos y por alguna razón pensaban que sobrevivirían a nosotros Stuart estaba devastado esperaba que realmente quisieran reconciliarse pero estaba claro que solo estaban interesados en lo que él podía darles más específicamente querían nuestra casa de verano y una asignación mensual de $5,000 Stuart estaba muy enojado y les preguntó por qué habían ocultado su motivo cuando podría haber pedido dinero en la primera reunión. Susan gritó hubieras accedido a darnos eso la primera vez que nos vimos. No verdad Stuart dijo entonces todo es por dinero verdad Susan fue a calmarlo y dijo que realmente lo amaban y que el dinero era solo una parte Stuart les gritó entonces ¿por qué no vinieron a verme? Cuando estaba en mi punto más bajo en la vida cuando estaba luchando por una comida Robert intervino y gritó. También porque queríamos que sufrieras por tus errores elegiste esa profesión de afeminada y abandonaste la idea de estudiar una carrera importante quería que te pudriera hasta que volvieras a nosotros y suplicaras perdón. Stuart respondió vaya y ahora quieres una parte de la propiedad que hice con esa misma profesión de niño. Afeminado Robert chilló lo que sea y no te atrevas a alzarla voz frente a nosotros te creamos sacrificando nuestras propias necesidades nos debes esto no somos mendigos. Estamos pidiendo lo que es legítimamente nuestro Stuart salió de la casa furioso ya no podía soportarlo Susan. Intentó detenerlo pero él se fue Susan lo siguió hasta casa y se disculpó por el estallido de Robert dio la excusa de que la hipertensión de Robert lo llevó a decir esas cosas ella lamentaba cómo habían ido las cosas pero dijo que realmente estaban en problemas a punto de quedarse sin hogar y necesitaban nuestra ayuda no tengo idea qué está pensando Stuart ahora de todo esto actualización. Después del enfrentamiento Robert y Susan regresaron nuevamente después de una semana Stuart les dijo que no se sentía cómodo dándoles nuestra casa de retiro especialmente después de tantos años sin contacto ofreció invertir en su negocio para que pudieran mantenerse pero eso no fue suficiente para ellos exigieron una parte de nuestra propiedad afirmando que como sus padres tenían derecho a ello además como no tenemos hijos pensaron que no necesitábamos tanto dinero para nosotros y que por lo tanto debíamos encargarnos de ellos si no tenemos hijos pero eso no significa que no quisiéramos tener uno en nuestra juventud nuestras finanzas eran tan ajustadas que ni siquiera podíamos pensar en traer un hijo a nuestra vida ahora que las cosas han mejorado hemos cruzado la edad para tener un hijo pero estamos considerando adoptar uno de todas formas como nos acusan nos enfurece.
Stuart no quiere dejarlos en la calle, pero antes de embarcarnos en la tarea de ayudarlos, Stuart investigó a fondo sus asuntos financieros. Para nuestra sorpresa descubrió que Robert había puesto deliberadamente su casa a la venta. La hipoteca ya había terminado hace tiempo, así que mintieron sobre la ejecución hipotecaria. La verdad es que querían nuestra casa de retiro y aprovecharse de nuestros ingresos mientras llevaban una buena vida vendiendo su casa y su negocio. Stuart llamó a Robert y lo confrontó con la verdad. Robert inventó otra mentira diciendo que estaba profundamente endeudado y tuvo que vender su casa y negocio para saldar sus deudas. Todos sabíamos que era una mentira porque Stuart descubrió que estaban planeando un viaje con su dinero. Lo negaron alegando que no era nuestro asunto investigar sus vidas. Era su dinero y podían hacer lo que quisieran, mientras que era deber como hijo encargarse de ellos. Esta fue la gota que colmó el vaso para Stuart. Dejó claro que no les daríamos ni un centavo y que los estábamos excluyendo de nuestras vidas. Robert y Susan no lo tomaron bien. Amenazaron con acciones legales afirmando que tenían derecho a sus bienes, lo cual no nos preocupa. Son solo amenazas vacías en este país. Cuando alguien amenaza a alguien parece que siempre quiere demandar aunque no tenga ningún caso. De todas formas, Stuart estaba furioso y muy herido. Los había dejado volver a su vida solo para ser traicionado nuevamente. Sabíamos que necesitábamos protegernos. Así que consultamos a un abogado. Afortunadamente, nuestro abogado nos aseguró que los padres de Stuart no tenían ningún derecho legal sobre sus propiedades o activos. Sin embargo, aún debíamos ser cautelosos. Stuart redactó un testamento estricto. Estamos en el proceso de adoptar un niño y necesitamos asegurar su seguridad social y financiera. Sí, pena por Stuart al tener que lidiar con unos padres tan narcisistas. Ellos se lo buscaron, quiero decir, podríamos haber cuidado de ellos si no hubieran actuado con tanta arrogancia. Cada hijo quiere cumplir los sueños de sus padres, pero no si los padres quieren conseguirlo con amenazas y mentiras. No necesitaban montar esta fachada de deuda para extorsionarnos. Podrían haber sido padres amorosos y preocupados. Lamentablemente nunca lo fueron. Siempre consideraron a Stuart como un recurso sin vida, así que sé lo que se siembra. Actualización 3. Las cosas tomaron un giro dramático después de que Stuart los cortó hace algunos meses. Robert y Susan nos acosaron sin descanso. Comenzaron a aparecer en nuestra escuela de danza sin previo aviso, interrumpiendo las clases e incluso hablando mal de Stuart. Llegaron al extremo de contactar a los estudiantes de Stuart para intentar manchar su reputación. Difundieron el rumor de que Stuart y yo abusamos físicamente de las niñas preadolescentes en nuestra escuela de danza. La verdad que los últimos meses han sido una pesadilla. Tuvimos que involucrar nuevamente a nuestro abogado. El estrés nos estaba pasando factura a ambos. Stuart estaba perdiendo el sueño y yo estaba constantemente en tensión. Sabíamos que teníamos que tomar medidas para poner fin a este acoso. Fue entonces cuando decidimos involucrar a la policía. Aunque nuestros estudiantes y sus padres nos conocen personalmente y no han tomado ninguna acción en nuestra contra, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien pudiera ser manipulado y reportarnos basándose en sus rumores. Así que presentamos una denuncia formal por difamación contra ellos. No queríamos que la policía los arrestara, pero necesitaban ser puestos en su lugar. Se les envió una notificación para que se mantuvieran alejados de nosotros y no querían pasar el resto de sus días en la cárcel. La próxima vez que Robert y Susan aparecieron en nuestra escuela de danza, llamamos a la policía, explicamos la situación y mostramos los mensajes amenazantes que habíamos recibido. Los oficiales fueron comprensivos y suaves con ellos debido a su edad avanzada. De todas formas, suegros se metieron en una pelea con los policías. Mis suegros les dijeron que se mantuvieran alejados de los asuntos familiares. Uno de los oficiales estaba literalmente riendo cuando Susan les pidió que nos dijeran que accedía a sus demandas. Robert dijo que había gastado mucho dinero criando a Stuart y que ahora tenía derecho a recoger los frutos de su inversión. Los policías trataron de manejar la situación con calma, pero cuando mis suegros no cedieron les advirtieron estrictamente que se mantuvieran alejados de nosotros y finalmente los sacaron de la propiedad. La policía también nos aconsejó que obtuviera disuadirlos por un tiempo, pero pronto encontraron otras formas de acusarnos a pesar de la orden de restricción y la intervención policial. Robert y Susan no retrocedieron. Se pararon frente a nuestra casa y escuela de danza con volantes y postales llamándonos estafadores. Se sentían con derecho a nuestra propiedad solo porque dieron a luz a Stuart y lo crearon. Cuando llamamos a la policía nuevamente, Robert argumentó que no escribieron el nombre de nadie en los volantes y le dieron un mal rato a los policías. Oí a uno de los policías decirles que si tenían tantos problemas con nosotros deberían ir a los tribunales. No lo culpo, dijo esto para mitigar el caos que estaban creando en la calle, pero su necedad los llevó a presentar una demanda reclamando que tenían derecho a una parte de las ganancias y propiedades de Stuart. Nuestro abogado nos aseguró que era una demanda
infundada, pero aún tuvimos que pasar por el proceso de defendernos en la corte. La batalla legal fue agotadora y costosa. Tuvimos que reunir pruebas, asistir a audiencias judiciales y lidiar con todo el estrés de esta tontería que se inventaron ellos. Pidieron manutención alegando que Stuart era su único hijo y que habían invertido en él por lo que deberían recibir un retorno. Stuart estaba emocionalmente agotado y eso estaba afectando su creatividad. Era difícil trabajar en sus clases de danza y tuvimos que buscar algunos profesores para que lo reemplazara. Me rompía el corazón verlo tan cansado y triste todas las noches. Sin embargo, sabíamos que teníamos que seguir adelante. No podíamos dejar que ganaran. Habíamos trabajado demasiado para construir nuestra vida juntos y no íbamos a permitir que nadie nos la arrebatara. Después de meses de idas y vueltas, finalmente tuvimos nuestro día en la corte. Nuestro abogado presentó un caso sólido destacando los años de alejamiento y la falta de base legal para las reclamaciones de Robert y Susan. Ellos estaban jugando constantemente la carta de la vejez y de padres pobres. En un momento Stuart incluso accedió a pagar una suma única como recompensa por haberlo criado, pero ellos se aferraron a sus demandas de una casa y una asignación mensual. No era mucho la suma, pero Stuart quería terminar con todo esto. Después de muchas negociaciones, Robert aceptó el dinero único, pero exigió $1.000.000. Casi me desmayó al oír esa cifra. Antes de que Stuart pudiera reaccionar, el juez desestimó no solo la demanda sino también todo el caso. El juez vio a través de sus manipulaciones y falló a nuestro favor. Fue un gran alivio, pero aún tuvimos que lidiar con la batalla emocional. Robert y Susan estaban furiosos. Salieron de la sala del tribunal enojados, pero no antes de hacer una última amenaza. Juraron que encontrarían otra manera de hacer que Stuart pagara. La buena noticia de todo esto es que el abogado de ellos fue sancionado. Según nuestro abogado, no es raro que algunos abogados tomen este tipo de caso porque, a pesar de las sanciones, como suelen pedir dinero por adelantado, al final del día terminan ganando independientemente de si ganan algo para sus clientes. Supongo que hay malos profesionales en todas las áreas, porque también hemos visto malos profesores en nuestra escuela de danza, de esos que no corrigen los movimientos de los alumnos, o llegan tarde o terminan las clases antes de la hora pactada. Son profesores que siempre dejamos ir, ya que no es bueno para el negocio a largo plazo. Con respecto a los padres de Stuart, también tomamos medidas para protegernos aún más. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa y escuela para asegurarnos de estar preparados para lo que Robert y Susan pudieran intentar. A continuación, la policía nos aconsejó contratar seguridad para nuestra casa de verano o quizás arrendarla para la de la intrusión de mis suegros. Definitivamente no queríamos otro caso judicial ni otro encuentro con ellos o con la policía. No necesitábamos este tipo de problemas en nuestras vidas. Han pasado más de 2 semanas desde que terminó todo el drama. Espero que se den por vencidos. Después de esto, hace unos días descubrí que querían recomprar su casa al nuevo propietario al mismo precio que la vendieron, pero el nuevo propietario aumentó el precio un 30%. Ahora están ocupados tratando con él. Me siento mal por ese pobre tipo, pero es bueno para nosotros que estén ocupados con alguien más. También hemos comenzado a demandar por difamación a sus padres, ya que todavía estamos dentro del periodo de los 12 meses desde que nos han difamado o lo han hecho con el negocio. Les contaré cómo resulta eso. Actualización 4. Bueno, no sé por dónde empezar, ya que hay mucha tela para cortar en esta actualización. No sé si tanto como en la última actualización, pero si hay algunas cosas importantes. Para empezar, hemos ganado el juicio por difamación. No ha sido nada bonito volver a los tribunales y verles las caras, pero al menos hemos ganado. Tampoco es que hayamos obtenido demasiado, ya que las mentiras que esparcieron sobre nuestro negocio no tuvieron grandes consecuencias. Podría haber sido peor, pero no fue así. Que el juez solo nos otorgó alrededor de $3.500 en compensación, que es casi toda la comisión del abogado. Muchos en los comentarios anteriores habían recomendado demandar, ya que supuestamente era el mejor camino, pero en mi experiencia no siempre es recomendable hacerlo, ya que demandar no es gratis, sino no siempre compensa si le sumamos el gasto emocional y el tiempo que perdimos con todo esto. Lo cierto es que salimos perdiendo en esta demanda. No solo es el estrés, sino las horas que podríamos haber estado trabajando en nuestro negocio en lugar de ocuparnos de esto. Así que para aquellos que tienen problemas de este tipo, mejor que lo piensen muy bien, porque he leído muy seguido ese tipo de consejo en otras publicaciones similares de Reddit y no creo que sea siempre la mejor opción. Lo único bueno que podríamos obtener de esto es que al menos sirva para que mis suegros no regresen con sus mismas prácticas, pero eso solo podremos saberlo con el tiempo. Al menos por ahora no lo han hecho, pero nunca se sabe si en unas semanas, meses o años lo intentarán de nuevo. Pero eso no es todo con ellos, ya que aún falta la parte en la que intentaron entrar a la casa de verano, que sucedió poco después de que perdieran la demanda por difamación por
Suerte los consejos de instalar cámaras ese fueron buenos así que pudimos saber rápidamente que alguien estaba. Allí recibimos el llamado de un vecino que dijo que alguien había entrado en la casa al principio pensó que éramos nosotros pero no pudo ver nuestro coche ni tampoco habíamos ido a su casa a saludarlo lo que le pareció extraño. Siempre lo saludamos cuando vamos a pasar tiempo a esa casa así que vimos en las cámaras y eran ellos llamamos a la policía y Stuart fue hasta allá para hacerla denuncia y también mostrar la evidencia de las cámaras creo que vamos a abstenernos de hacer una demanda para que paguen por la ventana rota que utilizaron para entrar ya que al final del día es más fácil comprar una nueva de todas formas pueden enfrentar cargos a que los de usurpación son solo de hasta 6 meses de prisión y una multa de 50 si sucede algo con eso volveré para contarles. Si no hay actualizaciones porque no han recibido ningún castigo edición mis vecinos no llamaron a la policía. Porque no sabían si los intrusos eran usurpadores o personas que habíamos invitado actualización 5. Actualización breve para contarles lo que sucedió no han recibido tiempo de prisión ya que son personas mayores y el juez se apiadó de ellos no creo que sean mayores para recibir ese tipo de castigo pero deben haber encontrado al juez de buen humor ese día solo les ordenó pagar 90 como multa que cubre lo que gastamos en reparar la ventana y una cena no muy elegante me hubiera gustado traer mejores noticias ya que también las esperaba pero eso es todo al menos han estado tranquilos este tiempo.